Hola, hoy trataré de explicarte un poco sobre la percusión. La percusión es una de las técnicas que utilizamos en el examen físico y consiste en percutir una parte del organismo con un objeto, que por lo general es el dedo. Ese golpe produce ondas sonoras y con base en la frecuencia de esas ondas o resonancias, nosotros podemos tratar de entender qué es lo que hay debajo de esa superficie. Si acaso hay líquido, si acaso hay aire o si es una estructura completamente sólida. Cuando nosotros percutimos una superficie la cual tiene mayor densidad debajo de donde estamos percutiendo, nos vamos a encontrar con un tono muy poco intenso. Mientras que si percutimos superficies que tienen una gran cantidad de aire, el tono va a ser mucho más robusto. Los términos que nosotros utilizamos para denominar esos tonos son 5. Primero, podemos hablar de el timpanismo, que es cuando nosotros percutimos una superficie que tiene aire debajo. La burbuja gástrica es un ejemplo muy frecuente. La hiperresonancia y la resonancia, que son dos matices de un sonido que tiene un tono muy similar, y que suele encontrarse sobre todo en los pulmones y no es tan frecuente a la evaluación abdominal, por lo que lo dejaremos un poquito de lado. Luego nos iremos con un sonido que es un poco más sordo, de baja intensidad, que encontramos sobre todo a nivel del hígado, que se denomina matidez. Y finalmente podremos hablar de un tono que es la parte más apagada, muy mate, denominado apagado, que lo encontramos sobre todo a nivel de músculos y huesos. Cuando nosotros nos disponemos a percutir una estructura, es importante que tengamos idea que debemos iniciar a nivel de las estructuras que son más timpánicas para que sea más sencillo para nosotros determinar la diferencia o el cambio de timpánico a mate. Si usted tiene dudas respecto a cómo irá variando el tono, le podría recomendar utilizar un cartón de leche en el cual, conforme usted lo va vaciando, se va a ir dando cuenta que hay variabilidad en la forma en la que suena el cartón. Respecto a la forma en la cual nosotros percutimos, podemos mencionar dos: la directa y la indirecta. La más frecuente es la forma indirecta, que consiste en colocar el dedo sobre la superficie que desea percutir, levantar los demás dedos y con el dedo contralateral dar golpes sobre la región de la falange del dedo. Eso funcionará como una especie de martillo y permitirá pues la amplitud de sonido que le va a ayudar a determinar si se trata de mate o de timpánico. El percutir requiere tener cierta práctica, de tal manera que tenga paciencia con usted mismo en sus primeros momentos de percusión. Probablemente requiera percutir varias veces una zona para entender su frecuencia o su tono de forma apropiada. Y adicionalmente a la percusión convencional hay algunas modificaciones, por ejemplo la puño percusión, que consiste en realizar impacto contundente en la región que va a evaluar, y más que todo se utiliza para determinar si hay o no dolor. No es tanto las ondas sonoras, sino dolor o no a nivel de las estructuras. Es muy frecuente cuando nosotros evaluamos sobre todo riñón por inconvenientes, infecciones del tracto genitourinario altas. Ahora bien, la percusión abdominal, en específico de la región abdominal, es importante porque nos ayuda a evaluar el tamaño y la densidad de los órganos dentro del abdomen y también para determinar la presencia de líquido. Recuerde que la frecuencia del líquido es muy diferente a la frecuencia del aire, o también la presencia de masas. Si su paciente tiene una distensión gástrica muy grande, probablemente el ruido que vaya a escuchar sea sobre todo timpánico, mientras que si tiene ascitis, probablemente sea mate. Como le repito, la forma más convencional es iniciar percutiendo las partes timpánicas e ir por cuadrantes. Por ejemplo, puede iniciar en el cuadrante superior izquierdo haciendo una percusión cercano a la región epigástrica, de manera que la burbuja gástrica le haga entender cómo suena una estructura que es totalmente timpánica. Y en adelante seguir haciendo percusión
para determinar la frecuencia de cada estructura o de cada cuadrante. En general, en el abdomen la mayoría de estructuras van a tener un tono timpánico por la presencia de aire en el tracto gastrointestinal. Sin embargo, algunos órganos en específico van a ser mates, por ejemplo, el hígado. También la vejiga en algún grado puede presentar matidez, sobre todo tomando en cuenta que se encuentre llena. Recuerde que la frecuencia no se conduce con tanta facilidad a través del líquido que a través del aire. Una vez habiendo completado una valoración por percusión completa, usted puede iniciar a realizarla específicamente por el órgano. El primer órgano que se suele utilizar para hacer matidez es el hígado. Para usted es importante determinar el tamaño del hígado debido a que su paciente puede presentar patologías metabólicas o hepáticas y necesitará intervenciones diferentes. La única manera de determinar la longitud del hígado es a través de la percusión. En un minuto le describo la técnica. La técnica más aceptada para determinar la longitud del hígado es iniciar haciendo percusión de abajo hacia arriba sobre la línea medio clavicular. Cuando usted note la transición entre timpánico hacia mate, usted probablemente se dé cuenta de que ha dejado de percutir las vísceras abdominales y ha iniciado a percutir el hígado. Si usted inicia a hacer esa percusión de tipo mate 2 a 3 centímetros antes de llegar al reborde costal, probablemente ese hígado esté aumentado de tamaño, porque el tamaño normal no debería superar los 2 centímetros antes de llegar al reborde costal. Ahora, si nosotros vamos de arriba hacia abajo, vamos a evidenciar la transición de timpánico a matidez aproximadamente a nivel del quinto espacio intercostal. Entonces, un borde superior descendido indica desplazamiento hacia inferior o atrofia, ¿verdad? Si usted no lo evidencia a nivel del quinto espacio intercostal, sino a nivel del sexto, pues probablemente ese hígado tenga algo fuera de lo común, algo denominado atrofia, que es que tiene un tamaño menor al que debería tener. Por otro lado, si usted lo palpa mucho después del borde costal, ese hígado entonces tenga hepatomegalia. El parámetro normal para el tamaño del hígado es de 6 a 12 centímetros. Uno mayor a ello indica hepatomegalia y uno menor indica atrofia hepática. En algunas ocasiones, cuando usted palpa sobre todo en la región torácica, puede confundirse si hay derrame pleural o hay líquido en la cavidad torácica. Recuerde que la frecuencia de líquido es más mate que timpánica, entonces usted podría pensar que está frente a una estructura sólida cuando realmente no lo está. Está simplemente justo por encima de un montón de agua que se acumulará en el pulmón. Por mencionarles otro órgano que también se puede determinar su tamaño a través de la percusión, podemos mencionar al vaso, que se palpa a nivel de la línea medio axilar, pero del lado izquierdo, justo por detrás. Inicia usted a hacer percusiones a nivel de la zona pulmonar donde es resonante, y cuando evidencia la transición probablemente esté cerca del vaso. Es complicado, es una técnica que toma tiempo perfeccionar y en general no es tan útil porque pues hay ahora estudios de extensión. Sin embargo, pues es bueno tener idea que también se puede llegar a una idea pues con base en el examen físico. Hay un espacio anatómico importante que se llama el espacio semilunar de Traube y está presente a partir de la sexta costilla. Esa estructura tiende a ser mucho más timpánica porque se refiere al fondo gástrico, ¿verdad? A la parte de la curvatura del estómago. No me refiero a la burbuja gástrica, sino a la región del fondo. Entonces, a nivel lateral izquierdo, probablemente usted llegue a palpar cierto timpanismo, el cual es el espacio semilunar de Traube. Como punto final podemos hablar acerca de la auscultación, la cual es una técnica que no utilizaremos con mucha frecuencia en nuestro medio. Sin embargo, es importante tener idea. Se utiliza una herramienta denominada estetoscopio y esa amplifica los sonidos presentes en el interior del organismo o debajo de la superficie. Algunas estructuras en el abdomen producen sonidos frecuentes, denominados los ruidos gastrointestinales, que deben tener cierta frecuencia para ser normales. Gracias por su atención.